Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy será el grado de irregularidad, mejor dicho, nombrar. Posteriormente estaríamos calculando las irregularidades que tenemos en las edificaciones, pero hoy lo que vamos a hacer es nombrarlas, tratar de identificarlas y ver algunas imágenes en las cuales se ve representado este tipo de patología, podríamos llamarlo. Es como una enfermedad en las estructuras que finalmente termina en perjudicar el sistema estructural y hacer que este puede llegar a tener unas fallas en el sistema. No es que no se quiere, no es que no se quieran hacer, no es que no se puedan hacer este tipo de edificaciones a las cuales vamos a hacer referencia. Sin embargo, hay que tener cuidado y tener un control de estas irregularidades para que el comportamiento ante eventos sísmicos, que es lo que nosotros buscamos ante las solicitaciones dinámicas, pues sea un comportamiento favorable. Entonces, esto lo encontramos en el título A de nuestra NSR 10 y seguramente ustedes ya le dieron lectura a ese apartado. Vamos a empezar con las irregularidades que tenemos en planta. Entonces, irregularidades en planta. ¿Qué es eso? Entonces, generalmente nosotros vemos en los libros, cuando ustedes estudien eh, o cuando han estudiado análisis 1, ustedes ven que todo es totalmente simétrico, que todo es eh, cuadrado, que las figuras irregulares, las figuras que tengan otras, otras condiciones geométricas, pues no son las que aparecen en los libros. Realmente uno ve, son plantas cuadradas, cuadriculadas, y por eso nosotros en algunas ocasiones nos tildan de ser muy cuadrados y cuadriculados en la consecución de las edificaciones. Pero eso tiene un porqué. El porqué es que entre menor sea la irregularidad de mi edificación, pues yo lo que espero es un comportamiento más favorable. ¿Y más favorable qué? Más favorable ante el evento sísmico. Entre mi edificación sea más cuadrada, que no tenga, digamos, estas diferencias en mi planta, no sea rectangular, pues lo que yo voy a esperar es que esos desplazamientos que finalmente van a ser calculados en derivas no generen una torsión extrema o una irregularidad torsional, ¿cierto? Si yo tengo una planta totalmente cuadrada, tengo la misma cantidad de ejes numerales como literales, yo no espero que tenga irregularidad torsional. Pero si yo ya empiezo a tener plantas seguramente alargadas, ¿sí? Yo ya voy a tener entonces unas diferencias entre sus desplazamientos, entre sus derivas, entre cada extremo, que pueden ser consecuencia o conllevar a torsiones, irregularidad de torsión, que puede ser una irregularidad torsional, llamémoslo entre comillas normal, o una irregularidad torsional extrema. Y aquí vemos representado un valor que es inferior a la unidad. ¿Por qué este valor es inferior a la unidad? Nosotros, de las tablas anteriores, veíamos que podíamos obtener un coeficiente de reducción sísmica, SR. Ahora nos hablaban de un R inicial. Finalmente, la fuerza sísmica con la cual yo diseño va a ser igual a la fuerza del sismo dividido ese factor R. Este factor R no es este inicial que tomamos nosotros de las tablas. El R final, llamémoslo así, va a ser igual a ese R sub 0, ¿sí? Que es multiplicado mi irregularidad en planta, que es multiplicado mi irregularidad en altura y que es multiplicado en mi irregularidad por redundancia. Entonces, depende de estos factores que yo analice correctamente mi edificación y pueda castigar este coeficiente de reducción. Si ese coeficiente de reducción, o si más bien mi edificación tiene irregularidad en planta, en altura y de redundancia, pues al estos valores, dependiendo de la irregularidad, ser inferiores de la unidad, lo que estoy haciendo es que este valor inicial se va a reducir. Puedo tener una o múltiples irregularidades. Por ejemplo, en planta puedo tener irregularidad torsional, puedo tener retroceso en esquinas y puedo tener desplazamientos de los planos de acción.
De aquí yo selecciono la más crítica. En este caso sería irregularidad o desplazamiento de los planos de acción, que es de 0,8. Este sería el valor que yo voy a colocar. De todas las irregularidades presentes, coloco la más crítica, que sería el valor inferior, porque yo lo que finalmente voy a hacer es reducir ese coeficiente de disipación de energía, coeficiente de reducción sísmica inicial, ese valor R. ¿Qué ese valor R de dónde sale? Eso nadie lo sabe a ciencia cierta, ¿sí? Pero es el valor que nosotros tenemos acá. Vamos a volver aquí un poco, el cual hacíamos referencia la clase anterior. Veamos aquí R inicial, que dependía de mi sistema estructural, ¿cierto? Y mi grado de disipación de energía. ¿Listo? Ese es el R inicial al cual estoy haciendo referencia acá. Y entonces yo lo voy a castigar en función de las múltiples o la única irregularidad que tenga en mi edificación. Eso es lo que voy a hacer yo. Entonces, ¿por qué razón? Porque si yo tengo un edificio regular, yo lo que espero es que R sea el mismo valor de mi tablita del título A que vimos anteriormente y la fuerza sísmica pues se reduce, pero no se reduce como si tuviera irregularidades. A mayor cantidad de irregularidades, mi fuerza de diseño es mayor. Esa es una manera de controlar o de cierta manera eh, prever ese comportamiento desfavorable que puedan llegar a tener las irregularidades en edificaciones. ¿Listo? Entonces, esta primera irregularidad, irregularidad torsional, hace referencia entonces a los desplazamientos en las esquinas que vamos a tener nosotros en nuestra edificación. Entonces, estos delta que estamos viendo acá, serán entonces las derivas con las cuales nosotros vamos a familiarizarnos más adelante y vamos a calcular. Entonces, si mis derivas cumplen con esta fórmula inicial, ¿sí? Si está hacia un lado o hacia el otro, entonces voy a tener una irregularidad torsional, digamos que la más sencilla. Pero si ya mis derivas, la deriva de una de las esquinas es mayor que 1,4 veces el promedio de las dos, pues entonces yo ya digo que tengo una irregularidad de torsión extrema. Entonces ese comportamiento torsional va a afectar en mayor medida seguramente el comportamiento de mi estructura, de mis columnas cuando se viene un evento sísmico, pues finalmente mi columnita va a bailar hacia un lado y otro, ¿cierto? Va a tener momentos acá, momentos de torsión, que si yo lo veo en el nodo, pues allí es donde voy a tener seguramente la mayor cantidad de problemas. Entonces yo debo evitar a toda costa que estas irregularidades sean. O si no, diseñar con una fuerza sísmica superior y de esa manera pues voy a tener entonces seguramente unas cuantías y unas secciones transversales más grandes en función de esa irregularidad. Entonces entre mayor sea la cantidad de irregularidades que tengan una edificación, lo que esperaría es que sea más costosa. Ese es otro punto a tener en cuenta. ¿Sí? Venimos entonces con la irregularidad tipo 2P, que es retrocesos en esquinas. Y ese va a depender entonces de las dimensiones que yo tenga medidas en la planta de mi edificación. Entonces voy a tener, si mi dimensión A, ¿cierto? Es mayor o igual al 15% de B y, o sea, las dos condiciones se deben cumplir y mi dimensión C es mayor o igual al 15% de la dimensión en D, pues aquí tengo retrocesos en esquinas y es una irregularidad que el código me hace castigar a mi coeficiente de reducción sísmica para la fuerza de diseño y sería de 0,9. Irregularidad de mi diafragma. Yo lo que supongo es que los diafragmas son rígidos y que ellos, bueno, no siempre pueden existir diagramas flexibles dependiendo del tipo de losa, pero por ejemplo si es una losa en concreto, yo digo que mi diafragmita es rígido, donde al aplicarle una fuerza lateral, a mí no me interesa la deformación que vaya a tener esto,
sino que esas fuerzas se ven representadas en igual manera en el otro extremo, ¿sí? Pero cuando ya mi diafragma no es totalmente rectangular, tiene unos vacíos considerables, ¿cierto? Pues ahí tengo una irregularidad en ese diafragma que he considerado. Y eso va a depender de las dimensiones en planta, ¿cierto? Que tenga en mi edificación. Entonces, lo que me está diciendo acá es lo siguiente. Tengo dos casos. Mi primer caso es si la multiplicación de la distancia de mis vacíos, distancia interior de mi vacío, es mayor o igual al 50% de las distancias exteriores en fachada, pues tengo irregularidad de diafragma. O si vemos esta forma de I, que es una forma, digamos, no típica, pero sí que podemos encontrar bastante en edificaciones residenciales, podemos decir que si la dimensión C por la dimensión D más la multiplicación de C por E es mayor al 50% de A por B, entonces tendré una irregularidad del diafragma, ¿sí? Y es debido a que mi diafragma no se comportaría o no tendría esa transmisión de fuerzas de manera adecuada. Entonces mi diafragma sería irregular y aquí yo castigo entonces mi edificación con un coeficiente inferior a la unidad para empezar a reducir este valor de disipación de energía. El coeficiente de disipación de energía, el coeficiente de reducción de la fuerza sísmica. Estará la irregularidad de tipo 4P, donde hablamos de los desplazamientos de los planos de acción. Y esto, pues, seguramente es lo que nosotros tenemos como pan de cada día en las edificaciones de nuestros barrios, ¿cierto? En los barrios generalmente lo que se hace es que cada vez que se aumenta un piso, cada vez que de pronto se tiene el dinero suficiente para iniciar una construcción, uno lo que hace, lo que hacía mi abuelo, por ejemplo, era construir un poquitico más y salía. Y hacían voladizos y voladizos y voladizos y más voladizos para tener un espacio más grande en los pisos superiores. Eso sucede es que eso tiene una irregularidad que incluso con el aval de las curadurías se está dando, que es una enfermedad que puede derivar en un mal comportamiento estructural ante un evento sísmico. Y esto lo permiten los desplazamientos en los planos de acción. Como el código vio que eso se permite, digamos, es difícil poder ya quitarlo de todas las edificaciones existentes, pues conlleva tenerlo como una irregularidad en cuanto a los planos de acción que se van desplazando nivel a nivel. Esta irregularidad entonces se castigará con un coeficiente de 0,8 y entra a reducir entonces nuestro coeficiente de reducción sísmico, nuestro R. Pero esto es lo que vemos nosotros típicos, esto se ve en cualquier barrio de acá de Bogotá, este desplazamiento de los planos de acción. Y en curadurías lo permiten. Creo, si no estoy mal, este desplazamiento se puede dar hasta, bueno, dependiendo de la zona, entre 80 a 1,20 m, si no estoy mal, en las edificaciones. Bien, entonces, mi última irregularidad en planta, que será mi irregularidad tipo 5P, y es donde no tenemos sistemas paralelos. Entonces, ese sí es muy fácil de identificar simplemente en nuestra planta. Si mis vigas no son paralelas, sino más bien tienden a conformar, como en este caso, un triángulo rectángulo, entonces ya no tengo sistemas paralelos, no tengo la conformación estructural típica que es en mi plantica y que siempre voy a ver enfrentadas mis vigas, ¿cierto? Sino tengo un sistema distinto. No es que no se pueda hacer, pero entonces debo castigarlo y la fuerza sísmica de diseño va a ser superior. Entonces, como nos damos cuenta, entre este número sea menor, pues es, digamos, el comportamiento más desfavorable que vamos a tener.
Estamos hablando de irregularidad por torsión extrema y desplazamiento de los planos de acción, que es un valor de 0,8. Y entre mayor sea esa reducción, pues es porque se ha encontrado que es más, pues favorece el comportamiento estructural ante un evento sísmico en las estructuras, en cualquier estructura que nosotros construyamos. Entonces, este desplazamiento de plano de acción y la irregularidad torsional extrema serán mis casos más críticos que yo pueda tener en un edificio. Y que debo considerarlos, no debo hacer el de la vista gorda cuando yo diseñe ese tipo de edificaciones. Y de pronto, esto es lo mínimo. Si ustedes consideran, haciendo un análisis juicioso, que este valor debe ser superior, pues lo pueden hacer, porque estos son los mínimos valores. Recuerden que la NSR10 es lo mínimo que debe tener un edificio en el diseño. Pero pueden ser considerados otros factores a partir de la experiencia y el criterio. Por ejemplo, tener únicamente dos ejes y tener este desplazamiento de los planos de acción, pues va a conllevar en irregularidades de redundancia y de ese fenómeno en planta. Entonces, esto debe reducirse aún más y mi fuerza sísmica va a aumentar y eso conlleva en unos elementos estructurales con mayor cantidad de acero, con mayor sección transversal, unas estructuras más costosas. Pero tratamos de salvaguardar el patrimonio y conservar la vida de las personas, que es el objetivo de la norma. ¿Listo? Y esa sería entonces la descripción general de nuestros 5 tipos de irregularidades en planta que tenemos según nuestro código NSR10. Ahora vamos a ver las irregularidades en altura con los dibujitos que nos muestra nuestra norma sismo resistente colombiana. Bueno, entonces aquí, en altura, vamos a tener 5 irregularidades también, al igual que en planta, pero estas pueden llevar una subdivisión, por llamarlo así, en cada uno de esos tipos. Hablemos de la irregularidad de piso flexible. Esa irregularidad de piso flexible, entonces como nos indica acá, entre más esbelta sea mi columna, ustedes habían visto que el comportamiento, seguramente si alcanzaron a realizar el ensayo en resistencia de materiales de columnas de Euler, el comportamiento cambia a partir de una relación de esbeltez entre mis columnas, ¿cierto? Entre más altura tenga mi columna, ¿cómo espero que sea el mecanismo de falla o la falla que se presenta en esa columna? Entre más alta sea, entre más esbelta. ¿Cómo se espera que falle? Si alguno de los presentes hizo el ensayo de teoría de columnas de Euler. Con, con ruptura. ¿Cómo? Por allá cuando veíamos en mecánica de materiales, nosotros teníamos una columnita. Ese es uno de los últimos laboratorios. Por eso a veces no se alcanza a hacer. Pero nos hacían llevar unos palos de madera. Y nos decían ese palo de madera le vamos a someter a compresiones. Y los palos de madera tenían diferentes longitudes. ¿Sí? Entonces yo empezaba a ensayar, no sé, por decir algo, 60 centímetros en su longitud. Y una columna de estas yo veía que el mecanismo de falla era por pandeo, ¿cierto? Esto se pandeaba y posterior a eso fallaba. Pero ¿qué pasaba a medida que mi columna se iba reduciendo? Entonces ya no tenía esta misma dimensión, sino ya tenía una dimensión menor. Una columna más pequeña, vamos a dibujarla acá. Una columna más pequeñita. ¿Qué pasaba con esas columnas? ¿O qué se imaginan? No es necesario que lo hayan realizado. ¿Qué se imaginan con esas columnas? ¿Qué va a pasar? Sometiéndolo a una carga axial a compresión. Pues debe soportar más, el pandeo debe ser menor, ¿no? Ya, digamos, ya no era una forma de pandeo, ya nosotros no veíamos esa barriga como se conformaba en la columna,
sino más bien veríamos cómo se empezaba a fallar como por aplastamiento, ¿cierto? Que era lo que se veía en este ensayo. Y entonces nosotros a partir de la relación de esbeltez y esa curva que nos podría determinar a partir de qué punto mi columna se consideraba esbelta o se consideraba corta, podíamos empezar a discretizar o ver la diferencia entre los mecanismos de falla. Entonces, eso lo hago para que entendamos que un piso flexible va a tener menor rigidez, ¿cierto? Es decir, se espera que ese piso, por X o Y razón, tenga una altura superior y la rigidez se va a ver afectada. Lo que decía el compañero, va a resistir más. Entre más corta, resiste más. Entre más larga, puede llegar a tener, si es la misma sección transversal, ¿no? Si es la misma sección transversal, entre más esbelto, más largo sea el elemento, pues esperamos que su rigidez baje, sea inferior. Entonces, si eso sucede en una edificación, podemos tener una irregularidad de piso flexible, donde aquí vemos que en nuestro piso C, nuestro tercer nivel, tenemos una altura diferente, pero si la rigidez de ese piso está dentro de estos valores, dentro de este rango del 60% de la rigidez del piso superior y el 70% de la rigidez de su rigidez del piso superior, pues entonces vamos a hablar de rigidez, perdón, de piso flexible, y es una irregularidad que también se ve en gran medida. Obviamente, si se considera, por ejemplo, en un primer nivel y su sección transversal tiene en cuenta esto, si esas columnas tienen una mayor sección y a medida que vamos aumentando, pues van reduciendo su rigidez, pues eso sería una buena medida para controlar este piso flexible. Eso lo vemos mucho en edificaciones como las que se usan en los hoteles, ¿cierto? En la recepción, ahí donde nos reciben, seguramente tienen una doble altura, pero pues los diseños se espera que tengan ese en cuenta, por lo menos esa irregularidad. O existe también esta consideración donde las rigideces de los pisos superiores, ¿sí? El promedio de esas rigideces debe estar entre el 70 al 80% para considerar que mi piso es flexible, ¿sí? Si ya sale de estos valores, pues se espera que a no tener un piso flexible o poder llegar a tener una irregularidad de piso flexible extremo, donde estas rigideces son menores, la del piso, donde tenemos una altura, eh, una mayor altura con respecto a los demás, que sea menor al 60% de la rigidez del piso superior o menor al 70% de las rigideces del promedio de las rigideces que tenemos en los pisos superiores, en este caso 3. Si alguno de los dos ocurre, clasificamos nuestra estructura como piso flexible o piso flexible extremo. Y aquí le colocan el apellido extremo y vemos que este coeficiente de irregularidad en altura es inferior, porque supone que este tiene menor rigidez, va a tener mayores problemas ante las solicitaciones por un evento sísmico. Y ahorita vamos a ver cómo esos pisos flexibles, en algunas medidas, parece que desaparecieran cuando se tiene fallas en estructuras que a simple vista uno podría llegar a catalogarlas con una patología o irregularidad de este tipo. Ya sea la patología como enfermedad, como lo que pueda llegar a tener ya nuestra edificación por estar construida. Entonces ya es una enfermedad, es una patología que tiene presente esa edificación en su construcción y en su diseño de pronto concebida. Ahora estarán las irregularidades tipo... Ingeniero, una pregunta. Sí, sí, señor. Donde existen mezanines, ¿el diseño sería, digamos, bajo este concepto? No, estamos hablando de irregularidades en el sistema de resistencia sísmica. Digamos que un mezanín sería una carga adicional, pero no hace parte del sistema de resistencia sísmica. Ok. ¿Sí? Entonces, no entraría a juzgarse por este tipo de irregularidades. Entonces, ¿qué dice el compañero? Es que, por ejemplo, tenemos nuestra edificación, tenemos nuestra losita, y aquí tenemos nuestras columnas, nuestras vigas.
¿cierto? Y a esto le hicieron aquí otra estructura, seguramente una estructura metálica, y la osaron, la pernaron, la anclaron ahí a su losa, hicieron un mezanín. Por X o Y razón, por ejemplo, en los restaurantes de los centros comerciales acostumbran a hacer esto para tener una zona de bodegaje, para cambiar a los empleados, y aquí le colocan un malacate, y, y ahí hacen diversas cosas como almacenaje de las comidas y demás. Y uno ve apenas en la cocina y las mesas, y esto lo cubre. Esto no hace parte del sistema de resistencia sísmica. Cuando viene un sismo, el diseñador no diseña ese mezanín, sino diseña son las columnas y las vigas, y tiene en cuenta obviamente esas cargas que a futuro pueden llegar a tenerse dentro de la edificación o en la placa, pero lo que se espera es que estas columnas y vigas principales son las que no tengan este tipo de irregularidades. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿aplica lo mismo para tanques elevados o piscinas? ¿O Eso, es eso lo- ya uno eso entraría sí a entra. mirar con el hidráulico? No, eso sí entraría aquí en esta irregularidad de distribución de masas. Ok. ¿Por qué? Porque lo que dice la compañera, por ejemplo, si nosotros ubicamos una piscina por aquí en un piso superior, pues no vamos a tener una masa de una distribución uniforme, como una edificación regular, como una edificación típica que vemos en los libros. Entonces ahí la distribución de masas va a cambiar, ¿cierto? Y va a ser considerable porque una piscina tiene un peso considerable. Entonces, puedo llegar a tener una distribución de masas inadecuada, y eso va a afectar entonces el comportamiento dinámico de la estructura, y aquí yo debería castigarla si se llegan a dar alguno de estos dos factores. ¿Sí? ¿Qué es el ejemplo? El mejor ejemplo que nos pudo haber dado usted es ese, tener una piscina en algún piso superior. O por ejemplo, que este tipo de estructuras como esos malacates tengan un peso que no esté dentro de los parámetros de carga viva que haya considerado el diseñador. Entonces ahí tenemos una distribución de masas diferente y debería ser considerada dentro del diseño. Por eso es que a veces, digamos, en las interventorías de esos centros comerciales piden aval y piden, digamos, un reconocimiento, un avalúo de cargas que no exceda el valor que ha tenido incluido el diseñador para el diseño estructural de ese tipo de edificaciones. Entonces, se busca hacer el malacate, perdón, el mezanín de la mejor manera, pero siempre y cuando haya sido incluido dentro de los cálculos del diseñador. Si no ha sido incluido, pues entonces eso ya es una masa adicional, es una distribución de masas, tiene una irregularidad y no podría hacerse si no ha sido concebido en el diseño. O si no, el comportamiento dinámico no va a ser el que el diseñador montó en su modelación matemática, sino va a ser uno completamente diferente. ¿Sí? Más desfavorable, que tiene una irregularidad, y después vemos problemas por ejemplo, los cambios de uso, ¿cierto? Si yo mi edificación la concebí inicialmente para un uso residencial, pero luego me dio porque la compré o la compró alguien, y la cambió de uso y la puso de bodegaje, pues la distribución de masas no es la misma para la cual fue diseñada y concebida inicialmente. Y allí se presenta una irregularidad, y seguramente el comportamiento dinámico va a cambiar, va a ser más desfavorable, una distribución de masas no uniforme, y esas fuerzas se van a sentir en mayor proporción donde tenga una masa mayor, en los pisos que tengan una masa mayor. Entonces ahí aparece esta irregularidad de tipo 2A. ¿Sí? Entonces yo quiero que les quede muy claro a ustedes qué es el sistema de resistencia sísmica y qué son los demás elementos no, que podemos clasificarlos en un gran grupo que serían los elementos no estructurales. ¿Eso sí está claro? Les hago esa pregunta. Todo lo que estamos viendo acá es enfocado en el sistema de resistencia sísmica, las irregularidades. Pero sí lo tenemos claro porque yo he venido hablando de eso, y si de pronto no hay alguna confusión, sería bueno hacerlo en este momento. ¿No hay dudas con respecto a eso? Profe, pues sí, la verdad es que sí me gustaría que lo repitieras porque sí me confundo mucho
con el tema de qué es estructural y cuáles son las partes no estructurales o lo que llaman neoneural, lo que no es estructural. Listo. Entonces, voy aquí a dibujar un edificio pequeño. ¿Sí? Digamos que ese es nuestro edificio. Aquí, vean. Digamos que es algo así, que eso quedó muy chueco, pero bueno. Es una edificación aporticada, ¿sí? Que está compuesta entonces por vigas y columnas que se unen y generan pórticos que son los encargados de disipar la energía del sismo. Esa es la estructura, ¿sí? Pero adicional a eso nosotros también le colocamos muros de mampostería, ¿cierto? Le colocan acá los muros de mampostería, ¿cierto? Aquí seguramente tienen aberturas, su mampostería, bueno, y demás. No solamente tenemos vigas y columnas, sino también nosotros tenemos viguetas, ¿sí? Mis viguetas están apoyadas en puntos intermedios de la longitud de las vigas y ellas solo se diseñan por carga viva y carga muerta. No se diseñan ante la solicitación de un evento sísmico. Mis muros, si bien son, cuando son no estructurales, también se diseñan para un valor de fuerza sísmica, pero no el mismo que se considera al diseñar, por ejemplo, mis vigas y mis columnas. Entonces, cuando hablamos Profe, qué de... pena una pregunta. Sí, Profe, cuando uno hace la mampostería y hace las conocidas columnetas, ¿eso sí aporta a la resistencia sísmica o, mejor dicho, a la estructura de la edificación? sí. Si el sistema estructural es mampostería confinada, eso es lo que le aporta realmente el confinamiento a sus muros, como el nombre lo indica, y son las encargadas de que ese muro no se venga abajo, no de vuelco ante las solicitaciones sísmicas. En algunas ocasiones, dependiendo de la altura de ese entrepiso, pues también se colocan no solo velas verticales, sino también horizontales, para evitar y prever ese tipo de problemas. Lo que pasa es que a veces también en edificaciones, si sean de pórticos resistentes al momento, cuando son luces muy grandes, también se tienen en cuenta en ese tipo de dovelas o incluso se colocan dentro de las mamposterías acero que va anclado a la viga superior e inferior para evitar problemas de desprendimiento de esos muros cuando son unas luces muy grandes, ¿sí? Esas Entonces, serían las dovelas. sí, podemos tener dovelas, podemos tener columnetas, como llaman, o podemos tener refuerzo con grout. Y debería estar amarrado, anclado, ese sistema no estructural que la mampostería, si mi edificación es concebida para pórticos, es decir, que mis columnas y mis vigas sean las encargadas de distribuir la fuerza sísmica, mi mampostería entra dentro del grupo de elementos no estructurales. Pero no por no ser no estructural, él no debe diseñarse también para fuerzas sísmicas. Lo que pasa es que se hace con una menor proporción de esa fuerza, pero debe estar unido, anclado, para evitar desprendimientos como los que vamos a ver ahorita en unas fotografías. ¿Listo? Entonces, Listo, profe, gracias. es importante sí tener en cuenta las medidas entre esas dovelas, que eso tiene unas separaciones que no pueden ser mayores a los 4 metros. Y que las dovelas no se colocan en un piso y en el otro no,
Deben ser desde su base hasta la altura que tenga y que según la norma nos restringe hasta unas alturas, por ejemplo, el caso de Bogotá, máximo 3, 4 niveles, 12 metros, es lo que veíamos la clase anterior. Entonces es importante considerarlo porque lo que pasa es que en algunas casas llegan y colocan las dovelas acá, en el primer piso, y en el segundo, no, eso mejor no. Y en el tercero, no, mejor sí, porque ya es el tercer nivel. Entonces ahí no hay continuidad y es lo mismo como si no tuviera. Entonces eso se tiene que tener en cuenta. Y la separación entre ellas, o sea, no puede ser luces máximo de 4 metros o 3,50, que es lo que se maneja normalmente. Pero sí puede ser un sistema estructural. Sí disipa, gracias a esas dovelas, la energía de un evento sísmico. ¿Sí? Entonces, lo que hablamos es, la mampostería ya entraría dentro del sistema, lo no estructural, aunque resiste cargas, ¿cierto? Porque seguramente va a resistir cargas a compresión, de mi higuita que se deflecta un poco, de mi losita que se deflecta un poco, resiste cargas a compresión y nosotros vemos que hay edificaciones, por ejemplo acá en el caso de Bogotá, que están solamente construidas en mampostería y ahí se tienen, ¿cierto? Ahí se tienen y ahí se han tenido y si no viene un movimiento sísmico fuerte, seguramente se van a tener por muchos años más. Entonces, cuando uno va a comprar una casa, lo primero que tiene que revisar es si eso tiene estructura, si tiene dovelas, si tiene licencia de construcción. Si se tiene licencia de construcción, va uno verifica que eso es lo que se haya construido. Que a veces a mí me da risa que cobran lo mismo por una edificación que no tiene licencia que por otra que sí, por una que no tiene estructura que por otra que sí lo ha hecho. Entonces le meten gato por leer a las personas y a veces nadie se da cuenta de eso, nadie se fija en eso, sino solamente que los papeles estén en regla. Lo mismo en un conjunto de apartamentos, ya vemos que ese poco de ventanas en los muros no son un buen indicio para nosotros que ya conocemos esto, de que ese muro estructural sea concebido para resistir las fuerzas de un evento sísmico. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, en general, todo lo que sean muros divisorios, particiones y lo que sean viguetas, riostras, es lo que hace parte del sistema no estructural. Y cuando yo hablo de un elemento o de un edificio en pórticos, lo que sean vigas y columnas, la estructura como tal, hará parte del sistema de resistencia sísmica, que es lo que yo diseño para que por ahí se disipe la energía de un evento sísmico. Entonces, piguetas, riostras, muros, la placa, ¿sí? Bien sea aligerada, maciza o steel deck, eso hace parte del sistema de los elementos no estructurales. Y mis elementos estructurales serán columnas, vigas, ¿sí? Si yo tengo aquí entonces diagonales, pórticos arriostrados excéntricos o concéntricos, eso hará parte del sistema de resistencia sísmica. ¿Sí queda más claro? Ahora, si mi edificio es de mampostería estructural, entonces ese va a ser el sistema de resistencia sísmica, la mampostería, que puede ser mampostería reforzada o mampostería, como habíamos hablado, como nos preguntó el compañero, con dovelas, que es mampostería confinada. Y ahí ese sería el sistema de resistencia sísmica. Y los muros que sean divisorios al interior de la edificación o muros que no tengan refuerzos serían parte del sistema no estructural. ¿Sí queda más claro a la compañera que preguntó? ¿O no? Y profe, muchas gracias. Ingeniero, una cosita, pero en muchas construcciones yo he visto que, pues antes de yo entrar a remodelar, verifico qué muros sí se pueden tocar y cuáles no, porque tengo entendido que hay muros que aportan a la estructura y son intocables. Sí, claro. Sí, por ejemplo, es que si yo tengo este muro y lo que usted dice, voy a hacer una remodelación, yo aquí no le puedo hacer una ventana.
Es lo que yo les digo en los apartamentos. Si yo en fachada veo que todos los apartamentos tienen ventanitas, que no hay un muro así de inicio a final, que no tiene una sola abertura, pues a mí eso me da desconfianza, sin conocer el proyecto estructural. Porque es que son muros que son diseñados para disipar la energía de un evento sísmico. Y se diseñan es con toda su capacidad, con todo su ancho y su sección, para poder que esto suceda. Cuando ya empiezo a generarle aberturas, pues yo lo que hago es que ahí en ese, alrededor de eso, voy a empezar a tener una concentración de esfuerzos. Cuando esto venga, se genera una fuerza sísmica, aquí va a tener concentración de esfuerzos alrededor de esto y va a generar entonces fallas y va generando ese fallas por las esquinas y entonces ahí es donde tengo los problemas, ¿sí? Digamos, si yo veo que hay un muro que no tiene ninguna abertura, que es de la cimentación hasta la parte más alta o hasta un punto considerable, una buena altura de ese muro y no tiene aberturas, bueno, eso ya me está dando indicios de que no se tomaron las cosas a la ligera y que respetaron, digamos, el sistema de resistencia sísmica y no lo tocaron. Cuando hace uno una remodelación, lo que le decía a la compañera, hay muros de mampostería que tienen refuerzo, que hacen parte del sistema de resistencia sísmica, pero hay otros muros que solamente están dedicados es a generar divisiones en los espacios interiores. Esos muros que solo son divisorios, esos son los que yo puedo tumbar. Pero los muros que tengan dovelas, que tengan reforzamiento, que hagan parte del sistema de En las resistencia culatas. sísmica, eso no. ¿Perdón? O sea que en las culatas del sistema industrializado, lo recomendable es no generar tantas ventanas. Sí, en los muros de corte, o sea, en medida general, no debería tener ninguna abertura. En los muros de corte, ¿sí? Porque es que, lo que le digo, es una concentración de esfuerzos, y más si se hace en todos los niveles, pues en todos los niveles usted va a tener concentración de esfuerzos en unos puntos alrededor de esa abertura. Y el problema es cuando viene la fuerza sísmica y empieza a generar fisuras o hace que esto falle. Ahí es donde va a tener problemas el edificio. Antes no. Antes puede hacer que se tenga por acción de gravedad. Entonces eso así me pasó en una constructora muy reconocida acá en Bogotá. Un ingeniero que lleva como 15, 20 años trabajando. Y a pasar de terquedad ahí en un conducto de aire acondicionado por un muro de cortante. Y era de terco porque dijo, no, pero es que eso yo lo he hecho con el maestro hace años y eso no pasa nada. Pues claro, es que hace cuánto no tenemos un evento sísmico fuerte. Yo le pregunté eso. ¿Y qué me dijo? No, eso se ha hecho así, se ha hecho por años. Pero pues es que, entonces, ¿para qué investigamos? ¿Para qué generamos nuevos códigos? ¿Para qué nos matamos la cabeza estudiando si vamos a hacer lo mismo que hace un maestro? No, pues es una reflexión que les hago a todos. Entonces, en un sistema industrializado donde mis muros sean los que van a disipar la energía del sismo, pues ahí lo recomendable es no tocarlos. En un reforzamiento estructural, si hay que tapar ventanas, se tapan y quedan tapadas. No hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces, lo que dice mi compañero, lo primero que tengo que hacer en una remodelación es ir y buscar los planos estructurales y ver qué es divisorio y qué tiene refuerzo. ¿Qué hace parte del sistema de resistencia sísmica? Ver las memorias de cálculo, qué fue lo que hicieron, cuáles son los muros que se pueden tocar y no. Y ya después ahí sí decido qué puedo tumbar, porque si no estaría afectando la integridad del edificio. Siempre lo más recomendable es no hacer aberturas. Ya que si toca hacerlas, bueno, se harán, pero seguramente si uno es el diseñador tendrá otras medidas eh, que puedan contrarrestar esos efectos adversos. Irregularidades de tipo 3A, geométricas. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? Edificaciones donde en nuestra planta, ¿sí? A medida que vamos avanzando en altura, vamos a tener una diferencia entre la dimensión de los pisos superiores y la dimensión del piso inferior. Y que la distancia medida en nuestra base, que es esta distancia A, sea mayor o igual
al 1.3 1.3 veces la parte superior de la edificación. Si eso sucede, entonces vamos a tener regularidades geométricas. Entonces, aquí es donde uno dice, ah, bueno, pero la torre de Acatá es como parecido a esto, pero seguramente esa irregularidad no es de esta forma. Esto no es el 30% de más, ¿cierto? O 30% que va a tener de su base, sino es seguramente inferior y ahí vemos cómo la reducción se va haciendo de manera controlada, previendo concentraciones de masa, más bien no generar esas acumulaciones de masas en los pisos superiores que puedan desfavorecer los desplazamientos laterales, reducir las derivas, ¿cierto? Porque tengo mayor concentración de masas en los pisos inferiores y en los pisos superiores voy reduciendo esa masa. Reduzco su masa, reduzco los desplazamientos y hago un diseño más óptimo. Pienso yo que eso fue lo que hicieron en la Torre de Acatá. Irregularidad de tipo 4A, desplazamiento dentro de los planos de acción. Entonces, esto también es una irregularidad que a veces se da y a veces no se da. Realmente son pocos los edificios que tienen este tipo de irregularidad, pero se puede llegar a dar. Si esa diferencia entre la continuidad de mi columna, por ejemplo, en este caso de los 3 pisos inferiores a los 3 pisos superiores, tengo diferencias, entonces no hay una continuidad desde su cimentación hasta su parte más alta de la estructura, sino que hay diferencias en las longitudes. Mi columna no sigue esa continuidad. Aquí me toca doblar mis refuerzos, hacer un poco de maravillas para continuar con mi columna, pues eso se llama una irregularidad de desplazamiento de los planos de acción. Es una irregularidad que desfavorece mucho el comportamiento estructural. No es lo mismo tener toda mi columna totalmente rígida desde su cimentación hasta su parte más alta, que desplazarla una longitud. Y si yo me doy cuenta de lo que les decía, miren, esto es una de las irregularidades que seguramente más castiga el código, con un factor de 0.8, porque es una irregularidad que más desfavorece el comportamiento estructural durante un evento sísmico, el comportamiento de esta estructura. Entonces, este tipo de cosas se pueden evitar, pienso yo. Más sería, por ejemplo, si uno quiere hacer una evaluación de una edificación existente que tenga esto, pero en una edificación, en un diseño nuevo, este tipo de cosas pueden evitarse. ¿Para qué yo coloco esto si con un consenso con el arquitecto puedo llegar y decirle, no, mire, pasemos la columna de abajo, desde su cimentación hasta la parte inferior, porque tiene un buen comportamiento, le va a salir más económica la estructura y no tengo que castigarla yo tanto y duermo tranquilo? Todas las noches durante el ejercicio profesional puedo dormir tranquilo. Pero qué feo uno tener que dormir ahí con preocupación de que algún día se caiga eso, ¿cierto? Irregularidad de tipo 5A, piso débil. Entonces aquí también está mi piso débil, donde esto lo vemos seguramente en algunas de las edificaciones acá en Bogotá, donde tumban muchas casas, dejan la zona de parqueaderos en la parte inferior, tenemos distribución de masas diferentes, tenemos un piso débil, que es el de parqueaderos, donde no se hacen sótanos sobre todo, y se deja el primer nivel de parqueaderos, no hay mampostería, sino se deja así las rejas abiertas. Ahí tendremos una irregularidad de piso débil, y que esa va a depender entonces de la resistencia que pueda tener cada uno de los niveles. Si esas resistencias están entre un 65 a un 80%, pues tengo un piso débil así normalito, o puedo tener un piso débil extremo. Y esta palabra extremo hace entonces referencia a un comportamiento más desfavorable. Y aquí es donde esa resistencia es inferior al 65% de la resistencia del piso superior. Para que no se presente entonces esta irregularidad, la resistencia de mi piso en el cual tengo un piso débil debe ser superior al 81% del piso superior, ¿cierto? Aquí yo coloco esta formulita.
esta formulita dará referencia entonces a la rigidez lateral de mis columnas en una edificación. ¿Y por qué la coloco? Para que entendamos, por ejemplo, en el caso de piso flexible extremo o piso flexible, que mi rigidez va a estar afectada por tres factores. E, que es el módulo de elasticidad. ¿Cierto? Y, que es la inercia. Y L, que es la longitud. Y nos volvemos un poquito a lo que veíamos en nuestro ensayo de teoría de columnas de Euler. Si mi longitud es mayor, ¿qué va a pasar con la rigidez lateral de esa columna? Si la longitud es mayor, cada vez más grande, ¿qué va a pasar con esa rigidez? Rigidez menor. Disminuye, ¿cierto? Menos. Sí, señor. Es menor, profe. Como decía nuestro compañero, pues entre más pequeña la columna, resiste más. Cuando hacíamos el ensayo, las primeras columnas fallaban rápido, 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 y a medida que se iba aumentando y íbamos bajando la altura de esas columnas, pues entonces se demoraba más y más y más el ensayo hasta que fallaban. Pero yo puedo mejorar la rigidez no solamente con la inercia, ¿cierto? Sino también con su módulo de elasticidad. ¿Y la inercia qué va a estar relacionado? La inercia en una sección transversal, ¿a qué la voy a relacionar yo? ¿A qué relaciono yo la inercia? ¿A la altura, profe? Su ¿A sección, una ¿no? altura? ¿A una qué, perdón? A su sección. A su sección, ¿cierto? Mi inercia en una sección rectangular es B por H al cubo sobre 12. Entonces, una de las maneras de mejorar la rigidez es aumentar la altura, ¿cierto? Que tenga en mi columna o su base. Pues seguramente va a preferir la altura porque esta está elevada al cubo. ¿Sí? Seguramente lo que yo voy a preferir es mejorar la altura porque esta va a estar elevada al cubo. Como vemos nosotros en las vigas de los puentes, no tenemos bases gigantes comparados con las alturas. Las alturas son las que son gigantes comparadas con su base. Porque estamos mejorando con la altura al cubo la inercia que tengamos acá. Y lo puedo mejorar la rigidez con el módulo de elasticidad. ¿Qué es mi módulo de elasticidad? ¿Eso qué es? ¿Quién se acuerda qué es eso de módulo de elasticidad? ¿Qué es? Y tiene que ver con esfuerzo y deformación, ¿no? Sí, eso tiene que ver por allá con eso del esfuerzo y deformación. ¿Qué más? La propiedad que tiene el material para actuar en el rango de las Y por allá le escuché algo, lo que pasa es que le escucha muy lejos. Su merced nos dice algo de la propiedad que tiene el material para actuar en el rango elástico. Sí, es una constante en el rango elástico, aunque este módulo de elasticidad no solamente se ve en el rango elástico, nosotros eso lo encontrábamos, lo veíamos por allá también en resistencia de materiales. Qué importante es esa materia. Donde veíamos nuestro esfuerzo versus la deformación. Y aquí llegábamos y veíamos, por ejemplo, para el acero, este comportamiento. Lo que decíamos allá era que esta pendiente era el módulo de elasticidad, pero el módulo de elasticidad yo lo puedo tener en cada una de las zonas, por ejemplo, el acero, en su zona lineal, en su zona de excedencia o plasticidad perfecta, endurecimiento por deformación o estricción. Pero es constante solamente en esta zona, en la zona lineal, bien sea de acero, aluminio, bronce, latón, concreto, solamente es constante. Y es una constante que me mide las propiedades de deformación del material, que me puede servir para esa medida de deformación, porque hablábamos que se podía aplicar la ley de Hooke, donde el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. En el caso de concreto, yo voy a utilizar una formulita
que es 4700 raíz de F' sub C. Este F' sub C medido en megapascales. Y en el caso del acero, ¿qué valor tengo yo de módulo de elasticidad? 200 gigapascales. Si no estoy mal. Ujú. 200 gigapascales. Bueno, ese valor puede estar en 390, 210, pero ese valor en promedio nosotros lo trabajamos como 200 gigapascales. Entonces, hablando del concreto, no es necesario aumentar la sección transversal, sino más bien aumentar su F' sub C. Cuando yo aumento el F' sub C, ¿qué estoy haciendo? Paso de una resistencia de 21 megapascales a 28, a 35, bueno. Pero eso en función de qué va a estar, pues del dinero que quiera gastar el cliente, ¿sí? Pero puedo llegar a mejorar las propiedades de rigidez si se necesita, como los pisos flexibles extremos, sin necesidad de modificar su geometría. Claro, eso va a ser más costoso, pero en algunos proyectos como los de arquitectura, como hoteles, puede ser beneficioso. Entonces ahí es donde yo tengo que evaluar la relación costo-beneficio. ¿Sí? Entonces, no solamente con aumentar la sección, sino también con aumentar la resistencia de la compresión de mi concreto a los 28 días, yo puedo estar mejorando la rigidez lateral en la edificación, que fue también algo que implementaron en la Torre Bacatá, donde se implementaron concretos de altísimas resistencias y fueron seguramente disminuyendo a medida que aumentaban en altura, gracias a tener una distribución de masas de manera adecuada y tener unas rigideces superiores en los pisos inferiores. ¿Sí queda claro esto? ¿Aquí hay alguna duda, muchachos? Voy a, esta ahorita que nos queda, voy a ir un poco más rápido para alcanzar a terminar con este tema que es la parte introductoria a lo que, o a la necesidad que quiero que vea cada uno de hacer un buen análisis en nuestras estructuras. Que eso depende del diseño estructural. Por último, tendremos irregularidades en la estructura por ausencia de redundancia. Entonces, esto lo vamos a resumir de la siguiente manera. Ahí hay unas consideraciones, A, B, C y D, ¿cierto? Pero cuando tenemos, por ejemplo, un sistema de pórticos resistentes al momento, si nosotros evaluamos la concepción estructural que se dio, medida en planta, lo más perjudicial que puede tener una edificación es que únicamente tenga 2 pórticos en cada uno de los sentidos, o en uno de los sentidos. Eso se ha demostrado de que tiene un comportamiento desfavorable ante un evento sísmico, es decir, estructuras como estas, si donde solamente tengo, aquí colocar, bueno, mis ejes realmente en una edificación van a ser rectos, ¿no? No así de chuecos como esto. O eso es lo que esperamos que quede rectos, ¿no? Que contratemos a un topógrafo borracho sería para que nos replanteara y quedara de esa manera. Y aquí serían entonces mis columnitas. Este tipo de edificaciones donde yo tenga únicamente 2 ejes en alguno de los sentidos, es preferible incorporar un eje adicional. Se ha demostrado que el comportamiento ante eventos sísmicos de este tipo de edificaciones puede llegar a ser desfavorable, tener complicaciones y llevar hasta el colapso. Entonces, en la medida de las posibilidades, lo mejor es incorporar
otro eje por aquí, en la mitad. Primero, sale más económica la edificación, ¿sí? Para el cliente y tiene un comportamiento estructural más adecuado. Pero si yo tengo dos ejes y cumplo con esta condición, ¿sí? O si ya tengo dos ejes, yo ya puedo decir, hay ahí una ausencia de redundancia en el sistema estructural de resistencia sísmica. No es redundante, existe una ausencia de redundancia. Ya criterio lo podría yo definir como una irregularidad por ausencia de redundancia. Y si ya le incorporo este tercer eje y se me está cumpliendo pues esta consideración, algunas de las consideraciones que tiene mi código en el A3.3.8, pues entonces yo lo castigo y castigar a una estructura por ausencia de redundancia, esa ausencia de redundancia es la que más peso le da al código, que es de 0.75 para una edificación que tiene ausencia de redundancia. Entonces estamos viendo cómo el código me castiga porque se entiende que el comportamiento de una estructura que no sea redundante en su sistema estructural puede ser fatal, puede llevar al colapso. Entonces si nos damos cuenta, no es que no podamos hacer edificaciones que no sean regulares, las hacemos, pero esas edificaciones que no son regulares tienen una serie de comportamientos desfavorables en mi edificación y se castigan con unos diseños más costosos para tratar de evitar o mermar los daños que puedan ser producidos ante una solicitación sísmica. Vamos a ver entonces unos ejemplos de lo que acabamos de nombrar. Entonces, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se saben esos comportamientos? ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo se llegan a esos códigos y a establecer esos porcentajes de reducción de la fuerza sísmica? Pues hay dos formas. O una, como ocurrió en el sismo de California de 1905, donde se vio que las estructuras en concreto tenían un buen comportamiento ante el evento sísmico porque no tuvieron un buen comportamiento, tuvieron daños leves a moderados y pocos colapsos. O llevar a una mesa de vibración edificaciones en escala, hacer ensayos y derivar en lo que conocemos como los códigos de diseño. Por eso es que los códigos se actualizan constantemente, no porque quieran cobrarnos, sino porque pues ahorita existen mayor cantidad de población, mayores magísteres, doctores, que se dedican a investigar los comportamientos ante los eventos sísmicos, a investigar diferentes materiales, patologías y demás. Y en función de eso es que se alimentan los códigos. Si ustedes no investigan, si ustedes no generan ese conocimiento, pues entonces nos vamos a quedar con el atraso que tenemos o vamos a seguir copiando normas internacionales y tratar de aplicarlas al ámbito local. La invitación también es para que ustedes continúen con sus estudios, aporten y vean cómo ese tipo de investigaciones puede verse reflejado en un código. ¿Sí? Entonces, esas son las maneras en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta de un comportamiento estructural y ya llevarlo a que sea implementado. Esto es el típico caso de una estructura construida a escala que es sometida a una mesa de vibración y se evalúa el comportamiento ante solicitaciones sísmicas. Y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta cómo es el comportamiento, si es favorable, desfavorable y demás. O si no, lastimosamente con el colapso de edificaciones. Y esperamos que acá en Colombia, en Bogotá, pues no ocurra eso, sino que más bien podamos hacer códigos decentes, códigos, no digo que los que están actualmente no sean decentes, ¿no? Sino que pues que sean evaluados en el ámbito local, que puedan ser representativos de los periodos de nuestro suelo, de nuestra microzonificación como la que tenemos en Bogotá, pero que no sea solo en Bogotá, sino en toda Colombia. Pero eso solo se da con investigación, con análisis, con estudios por parte de ustedes. Y ojalá que sean estudios acá, en edificaciones donde podamos, o en estructuras donde se pueda aportar
en el ámbito local. Bueno, entonces aquí, ¿qué vemos? ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Entonces seguramente un piso flexible, una distribución de masas no uniforme, ¿cierto? Y un piso flexible como el que les comentaba que hacen en algunas zonas de Bogotá donde tumban un edificio, colocan toda la distribución de masas en los pisos superiores, ¿sí? Dejan el piso flexible. Seguramente si este piso tiene una altura superior a estos de acá, pues también tenemos otra irregularidad. Y si además de esto, pues yo tengo solamente dos ejes en un sentido, pues estamos haciendo un conjunto de irregularidades que conllevan a que cuando se excite la edificación no sea capaz de disipar esa energía que proviene de un evento sísmico, de un sismo. ¿Y en qué deriva que mi estructura no sea capaz de disipar esa energía? Pues en colapso, que voy a tener concentraciones de energía seguramente en los nodos y esto se viene para abajo. Y esto se viene haciendo en Bogotá. No quiero decir que todos los edificios que se están haciendo, que tumban casas, dejan el parqueadero en primer nivel, se vayan a caer, no. Pero sí hay algo desfavorable, que se ve en el comportamiento. Por ejemplo, en el sismo de Ecuador, el sismo más reciente que tuvo gran afectación, de aquí vamos a ver algunas fotos de él, pasó esto y teníamos muchas irregularidades de piso flexible. Entonces ese comportamiento lo deberíamos evitar en la medida de las posibilidades, o por lo menos tenerlo en cuenta y castigarlo dentro de nuestros diseños. Miren acá entonces otro ejemplo de esto. Entonces, no siempre esas irregularidades son una sola patología en las edificaciones. Pueden ser múltiples patologías. Por ejemplo, aquí tenemos irregularidades en los planos de acción, ¿cierto? Tenemos seguramente piso flexible, piso débil, perdón. Viene un evento sísmico y pareciera que ese edificio jamás hubiera tenido esta entrada. Sí, pero entonces la persona que está por acá y que siente el evento sísmico y quiere evacuar la edificación y va a salir por seguramente la única puerta que tiene este edificio y esto se le cae encima, pues ahí vamos a tener pérdida de vidas humanas seguramente. Entonces, ese tipo de estructuras se está demostrando, se demuestra aquí con este comportamiento ante eventos sísmicos que son desfavorables y las estamos haciendo acá en Bogotá. Y no niegan las licencias de construcción por eso. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de edificaciones. No lo digo yo, lo dicen las evidencias. ¿Sí? Bueno, otra cosa que tenemos también acá es que se desprenden los elementos no estructurales, lo que nos preguntaba nuestra compañera. Esto entonces hace parte del sistema no estructural. Seguramente muros de mampostería que vienen acá y se desprenden. Y también pueden afectar la integridad de las personas que van con pánico, seguramente evacuando las edificaciones. Si les cae un muro de mampostería encima, pues no fue el colapso de la edificación la que les hizo sufrir alguna herida o, por qué no, perder la vida, sino fue el desprendimiento de los elementos no estructurales. Por eso es algo que no se debe dejar de lado. Aunque a veces son como el patito feo y todos se preocupan por la estructura, el sistema de resistencia sísmica, y hasta la supervisión no le pone mucho cuidado a los anclajes y eso no los comemos, no los hacemos, así estén planos. Entonces hay que ponerle cuidado a eso también. Otro ejemplo es, y es que durante el sismo de Ecuador se evidenció esto en gran medida. Entonces, otra edificación, aquí no salió bien la foto, seguramente tiene únicamente dos ejes acá, ausencia de redundancia, piso débil, concentración y distribución de masas en todos los pisos superiores. Vemos aquí que no hay mampostería, entonces da un indicio de que es un piso débil. Y viene el colapso. Pues lo que les decía, parece que no tuviera un piso
inferior esas edificaciones, sino que colapsaran y simplemente se desaparece el piso inferior, el piso donde tenemos seguramente el piso débil, que es donde se está generando esos parqueaderos a los cuales les hago referencia en las edificaciones acá, por ejemplo, en Bogotá. Aquí están las dos foticos, donde vemos nuestro edificio y vemos también una edificación de este tipo. Bueno, aquí, digamos, no se alcanza a percibir, pero podría darse lo que nos dice el compañero. Una de las consultas que nos hicieron fue que si aquí en mi muro yo tengo pues mi plaquita, parece que está bien, no hay problema, pero no tengo esas dovelas de confinamiento para llamar esto como una estructura no confinada. Vea lo que pasa. Ante la acción de la gravedad, del peso propio, pues mis muros de mampostería pues resisten muy bien, no tienen problema. Seguramente es muy favorable tener una eficacia de mampostería si mi objetivo es solamente cargas a compresión. Pero ¿qué pasa cuando ya no tengo cargas a compresión, sino ya la someto a fuerzas cortantes? Esto es lo que puede llegar a pasar. Ya no resisten tanto y si yo no tengo elementos de confinamiento, pues entonces mi muro se viene abajo y con facilidad. No resiste en gran medida fuerzas a cortante un muro que no tenga refuerzo. Y vuelve y juega, colapsa. Y es una edificación que no tiene una altura considerable, son 2 pisos apenas. Y parecía que estuviera en construcción. Y esto lo vemos también mucho en los barrios, donde no tenemos confinamiento alguno, sino son solo muros de mampostería que están ahí básicamente sobrepuestos sobre una losa y listo, y se acabó. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con esas edificaciones antiguas, que son aquellas que pues, por X o Y razón se construyeron de esa manera, bien sea por dinero, por falta de conocimiento y demás. ¿Sí? Bueno, aquí vemos como un compilado de todas esas fotos. De un antes y después de las edificaciones y una serie de patologías que podemos identificar claramente. Entonces, por ejemplo, veamos estos planos de acción. Vemos aquí entonces seguramente una altura que es mayor a la de los pisos superiores, ¿cierto? Esas irregularidades, esos desplazamientos de los planos de acción, falta de apoyos, esa concepción estructural que va a derivar entonces seguramente en un casi que colapso total de la edificación. Nuevamente, esas esquinas, esos retrocesos en esquinas que no tienen apoyo alguno, que son excesivos, que son voladizos súper grandes. Miren lo que derivó. Aquí no ha colapsado la edificación, pero si nos damos cuenta, aquí ya falló mi columna en el nodo. Ya falló mi columna. Y la estabilidad global de esa edificación está en veremos, ¿cierto? No hay apoyo acá. Hay un desplazamiento de los planos de acción, no hay un apoyo, no hay unos voladizos excesivos ahí en esas esquinas, como en esta parte, y deriva entonces en un fallo o cercano a los nodos de mi estructura. Nuevamente, miren, fíjense acá, hay columnas, y aquí no hay nada, ¿cierto? Entonces, la no continuidad de esos elementos estructurales, y si esto estaba aquí en plena fachada, vista a todo el mundo, pues no me imagino al interior cómo estaría. Miren lo que pasó. Un colapso total de esa edificación. Aquí vemos también que aquí la altura de este piso 1 seguramente es superior a la de este piso 2 y a la de este piso 3. ¿Sí? Si nos damos cuenta, en alguna de estas fotos aparece una estructura regular de esas que nos muestran en los libros. No aparece. Y no es con esto que ahora nos volvamos todos cuadrados y no hagamos caso al arquitecto, sino que entendamos que entre más irregular,
hay más, hay más problemas y hay, digamos, puede existir un riesgo más de tener un comportamiento inadecuado ante un evento sísmico. ¿Sí? Esta foto ya la habíamos visto. Miren, nuestro piso flexible desaparece. Otras alturas excesivas en ese primer nivel, ¿sí? En los pisos superiores. Y estas esquinas que no están apoyadas, desplazamientos de sus planos de acción. Piso débil, alturas superiores. Si no se tiene en cuenta en el diseño, pues miren lo que puede llegar a suceder. Desplazamiento de los planos de acción, pisos débiles, alturas superiores a las de los demás niveles, una distribución de masas no uniforme y conllevan el colapso de esas edificaciones. Y eso es dado por irregularidades que seguramente no fueron concebidas en el diseño o no de manera adecuada. Otro problema que nosotros vemos acá en Bogotá y que pues afortunadamente este ya se está teniendo en cuenta, y aquí me quedó una marca anterior, es este, que es un fenómeno que se considera golpeteo en edificaciones. Entonces, mi edificio, que estamos viendo aquí en la parte izquierda, ante un evento sísmico, pues tiene, ya sabemos que se caracteriza por un periodo. Entonces el edificio va, viene, va, viene. Hay un edificio en la parte intermedia y este edificio, que es un edificio de altura considerable de la parte derecha, y el edificio que tenemos nosotros acá en la parte izquierda, es un edificio de apenas 1, 2, 3, 4 niveles, hacen como un efecto sándwich a mi edificación que tengo en la parte intermedia, generan desplazamientos, generan golpes entre las edificaciones y eso conlleva a que ese fenómeno de golpeteo en las edificaciones hace que desaparezca uno de los pisos intermedios de la edificación. Esto sí que lo tenemos nosotros en Bogotá. En todas las casas de los barrios nosotros pegamos nuestra edificación lo que más se puede al vecino. No generamos unas juntas sísmicas entre las edificaciones y puede conllevar a que se desaparezca uno de los niveles porque no tenemos coincidencia entre las losas y mi losa se mueve para acá, esta losa se mueve para acá, esta losa se mueve para acá, esta losa se mueve para acá y el golpeteo se va a generar entonces, va a ser en las columnas, miren. El golpeteo se está generando es en las columnas, en esos pisos intermedios, ¿sí? Y puede llevar al colapso de uno de los pisos y no de la edificación de baja altura ni la edificación de gran altura, sino una edificación de mediana altura. Claro, estos son, digamos, edificaciones con alturas considerables. Yo les digo que en los barrios es donde vemos que esto ocurre en mayor medida. Pero fíjense ustedes esta fotografía. También puede estar asociada a ese golpeteo en edificaciones y desaparece uno de los pisos. ¿Sí? Si yo me doy cuenta aquí, no tengo coincidencia entre mis losas. Bueno, aquí ya no lo puedo comparar, pero seguramente, bueno, aquí sí coinciden, pero porque colapso este piso. Y al no tener esa coincidencia entre las losas, cada una va a irse para un lado diferente, con un periodo distinto, dependiendo de su masa y del evento sísmico, pues tendrá una fuerza considerable y ese golpeteo entre cada una finalmente va a derivar en golpes, en las uniones viga-columna, en los nodos, y está sufriendo modificación por disipar la energía de un evento sísmico. Y si a eso, tras del hecho, le sumo esta fuerza de golpeteo que se va a generar allí, pues para que mi edificación no resista.
Pero eso se hace importante que nosotros tengamos una junta sísmica entre las edificaciones que permita la oscilación de las edificaciones con el menor efecto adverso. Aquí estamos dándonos cuenta que es una edificación de 1, 2, 3, 4 niveles. Al lado tiene una edificación de 2 niveles y al lado tiene 1, 2, 3, 4, seguramente 5 niveles. Y la que está sufriendo es la edificación de altura intermedia, al igual que en nuestra fotografía donde teníamos edificios de alturas considerables. Pero el resultado es el mismo, colapsa uno de los pisos. Y si a eso le sumamos que no tenemos dovelas de confinamiento de mampostería, pues peor, ¿cierto? Todos estos aspectos pueden llegar a ocurrir aquí en una ciudad como la de nosotros, que es Bogotá. Y que deberían tenerse en cuenta al momento de concebir los diseños. Para fortuna de nosotros, este tipo de irregularidad o este tipo de patología que pueden tener las construcciones, se trata de considerar con la normativa que nos rige actualmente, que es la NSR 10. Y allí exigen tener una separación entre mis edificaciones, un espacio, una separación que llaman junta sísmica, ¿sí? Y que va a estar en función de la altura del edificio. Ahorita ya les muestro más o menos a qué hace referencia esto en la NSR 10. Otro tipo de patología puede llegar a ser el cambio de uso. Aquí realmente yo busqué una imagen de un colapso y yo la asocio, que no conozco realmente por qué fue el colapso en este edificio, pero yo la asocio o me sirve para guiarlos o darle alguna referencia de lo que puede ser un cambio de uso en una edificación. Entonces, si yo mi estructura la concibo inicialmente para un uso residencial, que es lo que hablábamos, que les comentaba, y luego yo voy y almaceno material allí, pues ese peso, esa distribución de masas, no es la adecuada, no es la concebida, no es la diseñada, ¿sí? Y esto simplemente por la acción de la carga que está generando esto, este almacenaje de estos bultos, puede llegar a generar el colapso. Simplemente por la carga gravitacional. O viene un evento sísmico y pues también puede derivar en lo que estamos viendo acá en la imagen. En un colapso de mi edificación, de mi bodega o de mi unidad residencial, como quiera llamarse. Entonces, los cambios de uso, cuando yo compro, cuando yo quiero pasar de una unidad residencial a una oficina o unas bodegas, yo esos cambios tengo que considerarlos y allí es donde aparecerá entonces el reforzamiento de las estructuras, allí es donde aparecerá el diseñador o el ingeniero diciéndole cuáles son las medidas respectivas para que no tenga problemas como el que estamos viendo en esa diapositiva. Bueno, y aquí es una pregunta supremamente interesante que nos hace el autor de esta fotografía. Nos dice si no es necesario el diseño y supervisión de los elementos no estructurales. Claro, el diseño es súper importante y ese se exige, se hace. No se hace con la misma fuerza sísmica de diseño de los elementos de resistencia sísmica, pero se hace con fuerza sísmica. Y la supervisión debe hacerse porque a veces lo que les digo, nos hacemos de la vista gorda, miren, estas son las dovelas que hablaba nuestro compañero. ¿Sí? Nos hacemos los de la vista gorda, no hacemos esas dovelas o no hacemos los anclajes en mi murito a mis vigas superiores e inferiores. Y lo que deriva es en esto, en que se cayó mi muro, mi elemento no estructural, mi hospital, el cual le hablábamos que era de disipación de energía especial, está ahí. No colapsó ante el evento sísmico, es funcional, pero cayó este enchape en mampostería y aquí en este piso cayó mi elemento no estructural. ¿Y en dónde cayó? Miren, esto es un hospital y esta seguramente es una de las entradas principales. Cayó a la entrada, viene el enfermo, viene la persona herida en la camilla y le cae un muro de mampostería. No lo mató el colapso de su edificación o lo que le causó esas heridas,
Pero sí vino aquí, en la entrada del hospital le cayó un muro encima. Y ahí sí lo mató. Entonces, no es necesario solamente el sistema de resistencia sísmica, sino también los elementos no estructurales. Debemos tener cuidado con esos. Para que no tengamos este tipo de problemas en las edificaciones. Luego, posterior a eso, viene nuestro paso número 7, que es la determinación de las fuerzas sísmicas. Aquí nosotros, este F sub S, la formulita es que F sub S es igual a mi fuerza sísmica dividido R, porque ya ese R lo castigué en función del valor de reducción, en función de mi regularidad en planta, en función de mi regularidad en altura y en función de mi regularidad de redundancia. Entonces esa ya será la fuerza sísmica de diseño. Esa es la fuerza sísmica de diseño que yo voy a utilizar. Aquí lo vamos a ver de manera general, pero cuando hagamos seguramente nuestro análisis de la edificación, será de manera detallada cómo llegamos a ese cálculo. El análisis sísmico de mi edificación, entonces dice acá, que se llevará a cabo aplicando los movimientos sísmicos de diseño prescritos en un modelo matemático apropiado de la estructura, tal como se define en el capítulo A3. Este análisis se realizará para movimientos sísmicos de diseño sin ser divididos por el coeficiente de capacidad de disipación de energía R. Este R es el que estábamos hablando anteriormente. Y hablan, no de la fuerza de diseño, sino del análisis sísmico. Allí entonces yo tengo mi edificio y lo que yo voy a analizar son los desplazamientos de este edificio ante el movimiento sísmico de diseño o ante el sismo esperado durante el periodo de retorno que pueda tener mi edificación. Entonces, me dice que no es dividido R porque yo aquí lo que quiero es obtener los desplazamientos horizontales. A mí lo que me interesa de este análisis es obtener los desplazamientos horizontales. ¿Qué tanto se me está desplazando lateralmente mi edificación producto del evento sísmico que yo tenga? ¿Sí? Producto del evento sísmico que yo tenga. ¿Cuántos son los desplazamientos que voy a tener en mi edificación para posteriormente encontrar las derivas y así verificar que esas derivas sean inferiores al 1%? Y ahí estaré dándole la rigidez lateral en mis columnas y que aportan en alguna medida las vigas adecuada para brindar una seguridad del usuario, para evitar esos daños en los nodos de mi edificación, ya que la norma me restringe que esos desplazamientos relativos entre dos puntos de un mismo nivel sean superiores al 1%. ¿Y con eso qué garantizo? Que mis nodos no se van a desplazar para este lado como loco, para este lado como loco, y derivan en daños en esos nodos. Si nosotros damos cuenta, esos daños en los nodos son los que se ven reflejados en el colapso de las edificaciones. Fíjense acá. Y fíjense acá. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de daños puede darse por desplazamientos de este piso superior, desplazamientos de este piso inferior, y que este desplazamiento de relativo que conocemos como, como la deriva sea mayor al 1%. Si eso es superior al 1%, se asocia a que puede llegar a tener un nivel de daño como el que estamos viendo aquí en la presentación, que puede derivar en el colapso de las edificaciones o en daños severos en la misma. Entonces, por esa razón es que mi código me lo restringe. A grandes rasgos es eso.
¿sí? Nosotros lo vamos a ver con detalle, simplemente aquí es una generalidad para que nos vayamos contextualizando del por qué. Pero cuando veamos la definición y calculemos derivas, vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los análisis sísmicos que tienen en cuenta mi paso número 8? Pues son el método de fuerza horizontal equivalente, método que vamos a ver, y el método dinámico, de análisis dinámico elástico. Estos dos los vamos a ver acá en el curso, pero no son los únicos que existen. También existen métodos no lineales, ¿cierto? Métodos cronológicos, en los cuales podemos tomar un registro de un evento sísmico y analizamos el comportamiento de la edificación segundo a segundo, cómo está afectando, y vemos el mecanismo de colapso seguramente, para análisis como el pushover, que colocamos una fuerza, va variando su matriz de rigidez en función de que el material ya no va a ser el mismo una vez se aplica la fuerza, ¿cierto? A medida que voy aplicando fuerza y fuerza y fuerza, esos ciclos de carga y de descarga, lo que hacen es que cierta medida fatiga el material, el comportamiento no es el mismo. Si yo sobrepaso el rango lineal, pues ya tengo deformaciones permanentes y puedo llegar con esa misma fuerza a el colapso. Entonces son ciclos, push, push, push. Presiono mi edificación hasta que la hago colapsar y veo el mecanismo de falla, mecanismo de colapso. Y los no lineales, que entonces tienen en cuenta la zona no lineal de mi edificación, mi excedencia, ¿sí? Mi pasar de ese límite de proporcionalidad, que realmente es lo que va a ocurrir en la edificación. ¿Cuál es la desventaja? La gran desventaja que se tiene es las computadoras que tenemos, que contamos actualmente. Digamos, nos corren muy rápido un método de fuerza horizontal equivalente, un método de análisis dinámico elástico, pero un análisis lineal seguramente no. Dependiendo de la magnitud del edificio, esos análisis no lineales, pues pueden ser análisis que duren hasta 15 días a un mes. Sí, yo hice mi tesis de la maestría en análisis no lineales y fácilmente en mi edificación de 20 pisos me demoraba 3 semanas corriendo un análisis. Y como uno corre son para diferentes estaciones, por ejemplo, de la RAP que está aquí en Bogotá, diferentes registros para un evento sísmico con componentes norte, este, sur, norte, sur, este, oeste y la vertical, y evalúa cómo es el comportamiento segundo a segundo de cada uno de esos sismos. Pues imagínense en el computador por allá, modificando esa matriz de rigidez que vamos a ver nosotros en el curso, y modificándola para cada segundo de ese evento sísmico, a ver qué pasa. Pues es un análisis muy cercanos a la realidad, son análisis muy acertados y es lo que va a atender el diseño o el análisis para el diseño de las estructuras a futuro. Pero por ahora, esperando a que en unos años ya las computadoras, cualquier computadora que uno tenga en la casa pueda correr esos análisis sin ningún problema, lo que se utiliza en las oficinas de diseño son estos dos. El método de análisis por fuerza horizontal equivalente y el método de análisis dinámico elástico. Por lo tanto, esos dos son los que vamos a ver en este curso. ¿Listo? Luego vienen entonces los desplazamientos horizontales y con esos desplazamientos horizontales en función del 100% del sismo, aquí no hablamos de fuerza reducida, sino para analizar los movimientos sísmicos es el 100% del sismo, hacemos la verificación de deriva. Y esto es rigidizar la estructura de tal manera que esa deriva en una estructura de concreto sea inferior al 1%. Aquí estará entonces la definición y la necesidad de controlar esa deriva. ¿Qué es la deriva? Se entiende por deriva el desplazamiento horizontal relativo entre los puntos colocados en una misma línea vertical en dos pisos o niveles consecutivos de la edificación. Entonces, tenemos nuestro edificio, tenemos dos niveles, pongámosle acá, y lo que analizamos es este desplazamiento. Si esto va para acá, y si esto va para acá, ese desplazamiento relativo que vamos a tener entre esos dos puntos es lo que conocemos como deriva. Y en la estructura de concreto ese desplazamiento relativo debe ser como máximo el 1%. ¿El 1% de qué? De la altura de piso. ¿Sí? Eso es a lo que esperamos llegar a la parte final del curso,
a realizar estos cálculos y verificar una edificación para que esto se dé. ¿Y por qué es necesario controlarla? Por deformación elástica en los elementos no estructurales y estructurales, una estabilidad global de la estructura, daño en elementos no estructurales y alarma y pánico entre las personas que ocupen la edificación. Esto lo voy a explicar con detalle cuando veamos esa definición y ese cálculo. Qué pena, ingeniero. Sí. Cuando usted hace referencia a la deriva, o sea, al movimiento que va a tener en una y otra dirección esa distancia, ¿está referenciando a ese periodo que va a tener la edificación, el que No. hablamos en el paso 4, o cómo es? No, periodo de la edificación no, sino el desplazamiento en cada uno de los niveles, ¿sí? El desplazamiento entre cada uno de esos puntos de nivel. Es lo que decíamos acá. Digamos, voy a dibujar toda la edificación para que, digamos, veamos de mejor manera esto. Entonces, a lo que hace referencia, o lo que hago referencia es que es el desplazamiento relativo entre dos puntos colocados en la misma línea vertical, en esta línea vertical, ¿cierto? Dos puntos. Entonces, este caso sería 1, 2, mi piso 2 y mi piso 3. Esos dos pisos, lo que esperamos es que cuando viene un evento sísmico, ¿cierto? Pues se desplacen hacia un lado o hacia el otro. No sabemos hasta dónde, pero este punto puede tomar hacia el lado positivo del eje X, diciendo que esto es X, y este puede irse hacia el lado negativo del eje X. Si yo no restringo, ¿qué tanto se me desplazan estos dos puntos? ¿Qué tanto se me van hacia un lado y hacia el otro de esos dos puntos? Pues ¿en qué puede desencadenar? En daños en mi nodo, en daños en el nodo, ¿cierto? O que mis elementos no estructurales que están amarrados a esas vigas, que están amarrados a las columnas, pues colapsen, caigan, ¿cierto? A eso es lo que hace referencia la deriva, a controlar el desplazamiento entre dos puntos de un mismo nivel en la misma línea vertical o niveles consecutivos. A eso es lo que hace referencia, a controlar ese desplazamiento que se hace un lado hacia el otro. Y que ese desplazamiento no sea largo, pero no de periodo, sino que se restrinja a un valor del 1% de la altura de piso en estructuras de concreto reforzado. Para evitar que una deformación elástica, que se genere inestabilidad global en la estructura, que se genere daños en los elementos no estructurales y que exista pánico entre las personas que ocupen la edificación. A eso es lo que hace referencia. No sé si fue claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya otra cosa es el periodo que tiene mi edificación, que tarda en ir hacia un lado y volver. Eso ya es diferente. La deriva es en los desplazamientos entre dos puntos de una misma línea vertical de un piso, en el piso inferior y superior. ¿Sí? Eso es. Pero es diferente, para que no se confunda. ¿Alguna otra duda? Bueno, aquí no recordaba que tenía la tabla. Está la tablita que nosotros vamos a tener para el cálculo entonces de las derivas. ¿Listo? Para el cálculo de las derivas está la tablita que nosotros vamos a tener en cuenta. Y donde están las derivas máximas, que es del 1% en estructuras de concreto, metálicas, madera y demás, una mampostería que cumple con los requisitos del 6.4.2. Si no cumple con esos requisitos, entonces la mampostería debe tener una deriva máxima del 0.5% de la altura de piso. ¿Sí? Es decir, si yo tengo en mi edificación una altura de entrepiso de 3 metros, para mis columnitas, pues el 1% serán 30 milímetros, ¿cierto? Y eso es lo que conozco como la deriva máxima. Ese desplazamiento que tengo entre este punto y este punto. Ese desplazamiento se puede permitir hasta 30 milímetros. ¿Listo? Bueno. Luego pasamos en el paso 11 a la combinación de las diferentes solicitaciones.
de las diferentes solicitaciones que va a estar en función de las cargas que ustedes seguramente ya consultaron, las cargas que considera el edificio, que se considera en el diseño estructural y que ustedes ya le hicieron lectura. Esa combinación de las diferentes solicitaciones nosotros la vamos a ver acá para cada uno de las fuerzas, de las cargas que son consideradas en el diseño estructural. Y aquí sí hago la reducción de mi fuerza sísmica. Aquí ya vengo y hago la fuerza la reducción de mi fuerza sísmica en función del coeficiente de capacidad de disipación de energía calculado anteriormente. Entonces, para el diseño sí reduzco la fuerza sísmica, pero para el análisis por derivas no se reduce la fuerza sísmica. Esas van a ser las diferencias entre los dos. Paso 11, hasta aquí llegan el análisis y vamos a nuestro último paso, que ya es el diseño de los elementos estructurales. Entonces, si yo me doy cuenta, 11 de los 12 pasos, de los cuales habla mi NSR10, 11 de los 12 se los otorga al análisis estructural. Es decir, lo más importante para llegar a esto es realizar un buen análisis. Por eso aquí vamos a basarnos en esos mecanismos de falla que se han dado en diferentes estructuras, en esas patologías constructivas o de diseño que se tienen en las edificaciones, para con base en esas experiencias tener un correcto diseño de mis edificaciones o estructura cualquiera que sea. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta.